Un joven llama a una emisora de radio y transforma el destino de un renombrado periodista. Dos enigmáticos amigos son capaces de todo para salvar al mundo. Un hombre fallece en soledad y deja detrás suyo el mayor de los misterios. ¿Pedro Infante está muerto o fue todo una farsa para escapar de la fama? Dos hermanas se ven envueltas en un atroz crimen, pero el verdadero responsable podría ser el diablo. Lo paranormal y lo sobrenatural suelen estar relacionados con el peligro, la oscuridad y la muerte. Por eso, los valientes que intentan develar sus secretos siempre llevan consigo herramientas de protección. Pero, ¿serán suficientes para defenderlos del poder del propio diablo? Ese es el enigma que intentaremos descifrar. Mediados de 2002, Ciudad de México. El reconocido locutor y periodista Juan Ramón Sáenz conducía uno de los programas de radio más exitosos del país, La Mano Peluda. Durante los casi 25 años que lleva al aire, recibió más de 53,000 llamados de oyentes que relataron en vivo sus experiencias sobrenaturales y que pedían la ayuda de Juan Ramón y sus colaboradores, convirtiéndolo en uno de los programas de misterio más exitosos del mundo. En América, y especialmente en México, hay muchas tradiciones, leyendas y cuentos de la gente de seres que se aparecen, o de demonios, o de brujas, o de hechiceros, de muchas cuestiones que resultarían ser fantásticas. Y así es como nace La Mano Peluda. La Mano Peluda es un programa en donde la gente llama para narrar sus historias, sus anécdotas, las vivencias que han tenido a lo largo de su vida, y son historias siempre relacionadas con lo insólito, lo increíble y lo sobrenatural. Después de 7-8 años de existencia, empezó a crecer de tal manera que fue el programa más escuchado en la historia de la radio en México. Tenía una audiencia en las noches entre 15 y 18 millones de audientes. Durante una de las transmisiones, una llamada desesperada ingresó a la radio y los productores decidieron ponerla al aire. Juan Ramón mantuvo una conversación con un joven llamado Josué. Él estuvo muy insistente en tratar de entablar una comunicación con Juan Ramón Sáenz. Josué Velázquez, desde el Monte, California. Josué, ¿cómo está usted? Buenas noches. Me encontré un libro de brujería, donde decía la forma de impactar con un demonio llamado Lucifugio Rofocale. ¿Para qué quiere hacer ese contacto? Mi objetivo principal era, en un principio, tener dinero. El diálogo era inquietante, pero lo que el periodista desconocía es que podría haber firmado su propia muerte. Mientras hablaba Josué, se alcanzaban a escuchar en segundo y tercer plano voces, ruidos, como carcajadas sarcásticas. Esta persona, le digo, me hace... Oh, por Dios. Es que hace muchas cosas. Lo que me espanta es lo que trae en la mano. ¿Qué trae en la mano? No, espérate. Es un símbolo. Sé que eso es muy malo porque a mí me dijeron que cuando yo viera eso me iba a morir. Se empieza a sentir un frío que él a los pies viene de abajo hacia arriba, no es un frío normal, no es un frío común. Tengo en mi poder este anillo que me dieron, con lo que puedo dominar muchas cosas. Esa noche, Josué relató en Radio Nacional cómo fue el supuesto encuentro en el que hizo un pacto con el diablo. Comenta Josué, se le presenta un ser, pero no se le presenta un demonio como tal, sino es que era una persona muy bien vestido, que de repente se le aparece y le pide que le dé dinero. ¿A cambio de qué? Entonces el ser de oscuridad le dice, bueno, tiene que ser a cambio de algo. Y le dice, bueno, está bien,
pues quiero que asesines a tu papá, a tu mamá. No, a ellos no. Entonces, después de elucubrar algunas cosas, llega a la conclusión de que dice, bueno, tengo que entregar a alguien, pues a lo mejor a mi abuelita, ¿no? Yo dije, sí, ya está grande, ya vivió, y a mi abuela la maté. Y entonces, cuando se dan cuenta que murió, él dice, pues yo le tenía heridas y todo. Cuando fueron a ver a la abuelita, no tenía ni un rasguño. Y entonces él empieza a tener un cambio en toda su vida y empieza a ganar mucho dinero. Josué Velázquez aseguró haber asesinado a su abuela y que el mismo ser con el que hizo el pacto había ocultado las evidencias. Pero, ¿por qué una persona confesaría un asesinato en Radio Nacional? Y más inquietante aún, ¿por qué insistió tanto en hablar con Juan Ramón? En ese entonces, yo llevé la Biblia, la pasé del otro lado de la cabina, se la entregué a Juan Ramón en el Salmo 91, que es un salmo conocido por todos de mucha protección. Y Juan Ramón se disponía a hacer una lectura de este salmo y la Biblia se enrollaba como si una ligera corriente de aire no permitiera que hiciera esa lectura. La historia de Josué dejó perplejos a todos los oyentes de La Mano Peluda y hasta la actualidad es una de las historias paranormales más famosas del país. Sin embargo, el vínculo entre Josué y Juan Ramón aún no había alcanzado su punto más alto. 10 años más tarde, Josué reapareció para dar una nueva entrevista, esta vez en el programa de televisión Extranormal. Hay varios hechos muy interesantes, dichos incluso por la misma gente de producción al momento de realizar esa entrevista en el programa de Extranormal. En primera, Josué puso condiciones, una de ellas de que su rostro no apareciera y que el lugar donde se realizaría la entrevista no se tenía que dar a conocer, y el último era que fuera Juan Ramón Sáenz el entrevistador. Una vez más, Josué puso como condición que Juan Ramón estuviese presente durante su entrevista. ¿Pero por qué? ¿Cuál era la intención que el joven tenía con el periodista? La gente de producción refiere que desde un principio las cosas estaban mal. Muchos de ellos aseguraron que prácticamente estaban ante un ritual. Les llamó mucho la atención que cuando termina la entrevista, Josué se despide de toda la gente de producción con la mano izquierda, mientras que con Juan Ramón Sáenz fue con la mano derecha, donde tenía el anillo de Salomón. Me entregaron un anillo que todavía conservo. Es un anillo llamado anillo del rey Salomón. Es un anillo de dominio. El anillo de Salomón que tenía Josué había sido parte del pacto. Entonces, que a quien tocara con ese anillo le iba a producir lo que Josué quisiera. En todo momento, Josué mencionaba que prácticamente estaba a nada de ser liberado de ese pacto con el maligno, pero nadie entendió en ese momento. Varios días después, desde la entrevista, el camarógrafo de Extranormal debió ser intervenido de urgencia y Mario Estrada, el conductor, tuvo un terrible accidente automovilístico. Pero lo más increíble y trágico fue lo que sucedió con Juan Ramón Sáenz. Juan Ramón fue al hospital, lo tuvieron inducido en coma por una semana. Había tenido una infección masiva. Lo operaron y salió de la operación, pero el siguiente día murió. Juan Ramón Sáenz falleció a los 48 años de edad. La conclusión médica fue que su muerte fue ocasionada por una misteriosa bacteria gastrointestinal de origen desconocido. Sin embargo, las dudas de sus fanáticos no tardaron en hacerse oír. ¿Podría estar Josué relacionado con el repentino final del locutor? Aquí la interpretación que se hizo tanto de la gente del equipo de producción como de en general de los investigadores de los fenómenos paranormales en la República Mexicana era de que efectivamente Josué se había librado de ese vínculo con el maligno al momento que había entregado el alma de Juan Ramón.
Desde el comienzo, Josué mostró un interés particular por el locutor. ¿Sería eso porque tenía intenciones ocultas? Y de ser así, ¿fue él responsable de la muerte de Juan Ramón? Mi nombre, el más conocido, es Josué Velázquez del Terreiro, y pues es que yo soy un practicante del culto a la divinidad. Conocí a Juan Ramón Sáenz cuando yo estoy en este tiempo convulso espiritual. Simplemente pensé en él y dije, bueno, él me va a poder guiar hacia algo, entender algo. Conseguí el teléfono, marco a Juan Ramón Sáenz y entonces se corta la llamada esa primera vez. Nuevamente me comunico con Juan Ramón Sáenz y es cuando yo quería brevemente, porque yo no sabía que estaba transmitiéndose en vivo. Yo no sabía que mi llamado era al aire. Si no, yo no hubiera dicho todo lo que declaré. Juan Ramón Sáenz fue muy importante, fue lo que me cambió la vida. Ya no tengo mi anillo. Pero si Juan Ramón transformó su vida, ¿por qué tantas personas lo señalan como responsable de su muerte? ¿Qué sucedió realmente en la entrevista que Josué brindó en el programa Extranormal? Yo no maté a Juan Ramón Sáenz, yo no los entregué al demonio. Preparamos una plática en donde íbamos a abordar el tema. Él quería que les diera yo una explicación sobre la fenomenología del caso, lo que le ocurrió en cabina, lo que ocurrió en todo su entorno. Por eso le dije, tiene que ser en un lugar secreto, tiene que ser en un lugar que solamente un rato antes de reunirnos vas a saber. La entrevista se llevó bien, pero empecé a sentir una manifestación muy fuerte de las deidades espirituales, un ataque energético en donde me descontrola, me convulsiona. Percibía ya a Juan Ramón Sáenz molesto. Me dijo, me siento muchas náuseas, creo que recibí mucha energía. Y así se retiró. Fue la última vez que lo vi con vida. Josué Velázquez asegura que él no estuvo implicado en el fallecimiento de Juan Ramón. Y él dijo que no le gustaba que lo vincularan con esa maldición porque él no tenía absolutamente nada que ver. Cosa que yo sí le creo. Porque si algo hizo Juan Ramón, en todo caso, fue tratar de ayudarlo a salir de ese problema del satanismo en el que estaba metido. Pero entonces, ¿qué podría haberle sucedido? Juan Ramón Sáenz me contó que él estaba enfrentándose a ciertos poderes peligrosos, me dijo, y me contó que quería desenmascarar a brujos y brujas mexicanos que él consideraba que estaban estafando a la gente. Y en un momento me miró muy serio y me dice, yo sé que me estoy metiendo en algo peligroso. 2 semanas después yo me entero que él murió de esta manera tan extraña. Siempre me quedó la duda si realmente podía tener que ver este enfrentamiento con la brujería o no con lo que finalmente le pasó. ¿Habrá sido ese oscuro grupo de magos el responsable de la muerte de Juan Ramón? ¿O acaso estaba inmerso en alguna otra investigación que lo puso en riesgo? Juan Ramón Sáenz fue en vida un referente del universo paranormal y ahora, tras su muerte, se ha convertido a sí mismo en un caso digno de la mano peluda. ¿Le gustan los juegos de pistas y detectives? Pues vea si es capaz de descifrar uno de los casos policiales más enigmáticos de Latinoamérica. 17 de agosto de 1966, Río de Janeiro, Brasil. Tras recibir la denuncia de unos niños, la policía acudió a la cima de una colina para investigar un presunto asesinato. La escena del crimen involucraba los cuerpos sin vida de 2 hombres. Sin embargo, no había rastros de violencia. Los elementos a su alrededor y la historia de los fallecidos son tan intrigantes que transformaron al caso en un rompecabezas que hasta hoy nadie ha logrado resolver. Nosotros vamos a hablar de un caso muy peculiar que sucedió con 2 jóvenes técnicos electrónicos de la ciudad de Campos dos Goytacazes, en el norte del estado de Río de Janeiro.
Ellos eran Manuel Pereira de Cruz y José Miguel Viana. El 17 de agosto de 1966, ellos decidieron ir a Río de Janeiro a buscar repuestos para reparar las pantallas de televisión de sus clientes. Manuel y Miguel subieron a un autobús y viajaron 250 kilómetros hacia el suroeste del país. Esa fue la última vez que sus familiares los vieron con vida. Llegaron primero a Niterói, se detuvieron en un bar y pidieron una botella de agua. Y en esa ocasión solo había botellas de vidrio. Entrevistamos a la chica del bar que les vendió la botella de agua. Notó que uno de los chicos estaba muy nervioso, mirando el reloj todo el tiempo, como si algo fuera a suceder. Encontraron un comprobante de pago en el bolsillo de una de las personas. Daba a entender que de ninguna manera pensaron que sus vidas estaban en peligro. Una persona que compra agua y pide devolución de la botella es porque cree que le van a devolver el dinero. Pero eso no fue lo que pasó. Manuel y Miguel estuvieron desaparecidos por 3 días, hasta que sus cuerpos sin vida fueron encontrados. Mi padre, Mario Díaz, es periodista. Él era un periodista. Fue el primero en llegar a la escena del crimen. Ha tratado de contar esta historia toda su vida. Estaban en lo alto del Morro du Vintem, en un lugar de difícil acceso. Incluso la operación comenzó un día y solo terminó al día siguiente. La policía notó que no había señales de violencia, ni en la vegetación y tampoco en el lugar donde se encontraban. No había el menor signo de violencia en los cuerpos. La ropa estaba pulcramente alineada, bien puesta. Ellos vestían una ropa elegante, sobre la cual había un impermeable. Y estaban acostados mirando al cielo, con las manos detrás de la nuca, como si estuvieran descansando. Los cuerpos fueron trasladados al Instituto Médico Legal de Niterói y fue imposible determinar la causa de la muerte. De inmediato, la vestimenta y la posición de los cuerpos atrajo la atención de los investigadores. Sin embargo, la escena del crimen aún ocultaba los elementos más enigmáticos del caso. Pero lo más llamativo era que llevaban máscaras de plomo que les cubrían los ojos. Ambos. De ahí el título que fue noticia en todos los periódicos. Mi padre puso ese titular, El misterio de las máscaras de plomo. ¿Por qué los técnicos electrónicos tenían antifaces de plomo sobre sus ojos? ¿Habrán observado algo en alguno de los televisores que arreglaron? Tanto los familiares como las personas cercanas a Miguel y Manuel comentaron que meses antes comenzaron a cambiar su comportamiento. Parecía que estaban planeando algo que podría tener una conexión con su muerte aquí en Niterói. Hay indicios de que las máscaras de plomo que se encontraron junto a los cuerpos fueron elaboradas por ellos mismos. Alguien que los vio producir estas máscaras les preguntó, ¿qué están haciendo? Y dijeron, estamos trabajando para salvar al mundo de la peor destrucción total. ¿Estaban Manuel y Miguel intentando impedir una catástrofe? ¿Habrán recibido alguna información inquietante? Y de ser así, ¿de quién? Fueron encontradas unas notas en un blog que decían 4:30 p.m. estar en un lugar acordado, 6:30 p.m. tomar las pastillas. Después del efecto, proteger los metales y esperar la señal de la máscara. ¿Qué significa esto? ¿Por qué escribieron esto? ¿Acaso fueron asesorados por alguien? Cuando se hizo la reconstrucción del caso, había un espacio de tiempo sin cubrir que implicaba que en algún momento se encontraron con una tercera persona. Incluso hubo un perito policial que examinó los cuerpos. Se
se concluyó que no murieron en esa localidad, murieron en otro lugar y fueron arrastrados allí. Pero no había señales de este movimiento de los cuerpos, así que no se sabe cómo sucedió. Otra cosa extraña fue que el césped donde se encontraron los cuerpos no crecía. Exactamente donde se encontraron los cuerpos, la vegetación ya no crecía. ¿Cómo es posible que incluso meses después del hallazgo, el pasto no creciera en el lugar en el que se hallaron los cuerpos? Y si Miguel y Manuel no murieron en la cima de aquel cerro, entonces, ¿cómo llegaron allí? O mejor dicho, ¿quién los trasladó? Hay varias personas en ese pueblo quienes informaron que en la colina en la que se encontraban se vio un objeto de color naranja brillante, con un círculo de fuego a su alrededor, emitiendo rayos azules. Una ama de casa que pasaba muy cerca del lugar donde se encontraron los cuerpos, junto con sus hijos, vieron luces que se encendían y apagaban y se movían de forma extraña. Y aquí viene esta pregunta. ¿Fue contacto con extraterrestres? ¿Podría ser que la respuesta sobre las enigmáticas muertes se hallen fuera de este mundo? Es difícil decir que este es un caso de contacto con extraterrestres. Este es un caso que nunca ha sucedido antes, nunca había pasado y nunca se ha repetido después en ningún momento de la historia, que ya es muy compleja, de la ufología mundial. No podemos decir qué pasó con los dos. Es un caso que ha sido investigado por muchas manos, periodistas, ufólogos, médicos, policías, detectives, todos buscando una respuesta, pero esa respuesta nunca llegó. Es eso, los hechos son los hechos, pero nosotros nunca pudimos resolver este rompecabezas. Es como si nos faltaran piezas fundamentales para resolver el gran interrogante que era este misterio de las máscaras de plomo. Durante más de 55 años se han elaborado toda clase de hipótesis para intentar aclarar las muertes de Manuel y Miguel. Sin embargo, todas ellas han sido refutadas y los mayores interrogantes continúan sin respuesta. ¿Cómo llegaron allí los cuerpos? ¿Para qué servían los antifaces de plomo? Y lo más importante, ¿habrán logrado con su sacrificio detener la destrucción del mundo? Cada familia es un mundo, pero le aseguro que nadie hubiese sido capaz de adivinar que algo así podría sucederle a esta. 27 de marzo del 2000, Buenos Aires, Argentina. Juan Carlos y sus dos hijas parecían una familia como tantas otras. Sin embargo, esa noche protagonizaron un hecho tan sangriento y aterrador que sería recordado para siempre en la historia criminal de Argentina. Los Vázquez eran una típica familia argentina de clase media. Juan Carlos, ferretero, su esposa Aurora, que era ama de casa, tenían dos hijas mujeres, Silvina y Gabriela. Yo las conocí porque fuimos al colegio juntas, íbamos al colegio, salíamos del colegio, hacíamos los deberes, casi siempre en la casa de ellas, que el papá nos hacía la leche. Era una persona muy dulzona, muy amable. Las niñas y sus padres llevaban una vida normal. Sin embargo, una tragedia transformaría sus destinos para siempre. A principios de los 90, Aurora sufre una larga enfermedad, una complicación de una diabetes, y termina muriendo. Cuando muere la madre de ellas es como que se descompaginó toda la familia. Era una persona que unía bastante, que era la que tenía la batuta de la casa, ¿no? Tanto fue así que decidieron los Vázquez dejar las afueras de Buenos Aires y mudarse a la capital para iniciar una nueva vida. Uno podría preguntarse, ¿era una familia normal? ¿Era una familia común? A la vista de todos, sí. Puertas adentro de esa casa o de ese departamento se estaba cocinando, gestando una trama siniestra. Y después sucede lo que sucedió, ¿no?
Padre e hija se mudaron a Buenos Aires con el objetivo de empezar una nueva vida. Y lo consiguieron, pero no de la manera en que ellos pensaban. La noche del 27 de marzo del 2000, los vecinos de la familia despertaron entre gritos y cantos. Los vecinos de la familia Vázquez escucharon ruidos, cantos que no terminaban nunca, rezos. Las luces estuvieron prendidas durante toda la madrugada, pero en un momento los ruidos y los cantos se transformaron en alaridos de dolor y desesperación. Aterrados, los vecinos pensaron que la familia estaba siendo atacada y decidieron llamar a la policía. Cuando la policía llega al domicilio, fuerza la puerta, entran, descubren a las dos hermanas inclinadas sobre el cuerpo de su padre. Y ahí se encontró a las hermanas Vázquez bañadas en sangre. Silvina tenía un cuchillo en una de sus manos y su papá, Juan Carlos, estaba totalmente desangrado, con más de 100 cortes en distintos puntos de su cuerpo. Y que el policía que entró, él declara, en su momento, recuerdo haber leído su declaración, un escenario dantesco, ¿no? De un nivel de violencia para matar y de lo sanguinario nunca visto. El padre falleció a causa de las múltiples heridas que tenía en su cuerpo. Pero, ¿por qué sus hijas podrían haber cometido un ataque tan feroz contra él? Ni bien se mudan, empiezan a suceder cosas extrañas en la casa. Empiezan a detectar, por ejemplo, que explotaban las lamparitas, se corrían las cortinas, se prendían solo los aparatos, el televisor, un ventilador. Y por eso empezaron a averiguar, primero con los dueños de la propiedad y luego con los vecinos, si en ese lugar había muerto alguien porque sentían una presencia extraña. Pero el dueño le dice, no, es una casa común y corriente, no pasa nada, y hasta que llegaron ustedes nunca había sucedido nada. Desesperadas, las hermanas intentaron encontrar ayuda en la parroquia de su comunidad. En un momento Silvina decide acudir a una iglesia, a la parroquia de Santa María de los Ángeles, y ahí habla con un sacerdote y le pide un asesoramiento como para limpiar esa casa donde estaba viviendo con su hermana y con su papá. Este sacerdote le recomienda intentar un exorcismo y acercarse a un centro especializado en lo esotérico, donde quizás la iban a poder ayudar a encontrar alguna respuesta para armar un ritual de purificación. La persona que está haciendo un exorcismo tiene que ser tremendamente fuerte y protegerse, ser un espíritu fuerte y realmente saber del ritual del exorcismo con exactitud, porque si no, el demonio o el ser maligno toma posesión de aquel que lo está exorcizando. Es algo muy delicado que puede causar la muerte de la persona que lo está haciendo. ¿Podría un exorcismo librar a la familia de aquello que parecía acosarlos? ¿Sería eso lo que sucedió la noche del 27 de marzo? Los peritos llegaron a la conclusión de que Juan Carlos Vázquez se había prestado voluntariamente a su propio homicidio. En ningún momento, pese a que recibió más de 100 puñaladas, Vázquez trató de evitarlas. Pero, ¿por qué el padre se sometió a ese ataque? ¿Cuál era el verdadero objetivo de las hermanas? Cuando hay una muerte de estas características, violenta, con estos elementos complementarios, te empezás a preguntar, rito, secta, ritual satánico, esoterismo, ¿tiene que ver con eso que alguien haya dejado que lo mutilen de ese modo y no haya opuesto ningún tipo de resistencia? Obviamente que de arranque se empezó a preguntar y después la justicia terminó de algún modo certificando que había sido así. Los policías que ingresaron a la casa también se encontraron con Biblias, con libros esotéricos, con espejos rotos. Silvina tiempo después iba a decir que habían roto los espejos porque cuando Juan Carlos, su papá, se paraba frente al espejo, veían al demonio en ese espejo frente al que se paraba. ¿Realmente estaba el padre poseído por un demonio? ¿O podría ser eso solo un argumento de sus hijas para defenderse de un atroz crimen? Está muy de moda ahora que alguien que mata
Lo primero que declara es me poseyó el diablo, pero rápidamente queda desbaratado. Pero acá ha habido una serie de peritajes y de cuestiones de análisis del legista, cuerpo médico forense, psiquiatra forense, que concluyeron y que arribaron a una certeza, plantean que realmente había una suerte de manifestación que había dominado esas voluntades. No tengo registro en la cabeza de un caso de estas características. Los peritos que interrogaron a las hermanas Vázquez contaron que durante los interrogatorios les habían ocurrido cosas como que se apagara la luz de golpe sin motivo aparente o que algún ventilador que estaba apagado se prendiera de manera inesperada. Son algunos de los elementos inexplicables que tiene este caso. La justicia argentina resolvió internar a las hermanas en un hospital neuropsiquiátrico hasta que se concluyera con la investigación. Gabriela Vázquez fue declarada totalmente inocente del crimen de su padre, volvió a las calles, tiempo después formó una pareja y tuvo una hija. Una versión indica que su pareja no sabía quién era ella realmente y que cuando se enteró la abandonó. Silvina Vázquez también fue dada de alta del neuropsiquiátrico donde estaba internada, había sido declarada inimputable, así que no tenía cuentas pendientes con la justicia y, según se sabe, retomó sus estudios en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Queda tal vez el misterio de, ¿había algo realmente en la casa? ¿Algo que, se podría decir, los poseyó? ¿O era algo que ellos tenían? Los vecinos de la familia Vázquez siempre sostuvieron que hasta el momento del asesinato eran una familia perfectamente normal, que nada hacía sospechar el desenlace que iba a tener la historia. Fue un suceso que sorprendió bastante. No era una familia como para decir, va a suceder esto. No se esperaba para nada. Quedó para siempre el misterio de qué era lo que había sucedido, qué los impulsó a realizar esto. Los dueños de la vivienda del barrio Saavedra, en la que la familia vivió, intentaron todo tipo de rituales para purificarla, pero hasta la actualidad continúa deshabitada. ¿Habrá sido algo en su interior lo que provocó la tragedia de la familia? Y de ser así, ¿continuará allí a la espera de un nuevo inquilino al que pueda convertir en víctima? Son muchos los mitos sobre famosos que han simulado sus propias muertes, pero son muy pocos los que se arrepintieron y retornaron a la vida pública. 15 de abril de 1957, México. La población de todo el país se reúne alrededor de los radioreceptores y de algunos pocos televisores. Hay llantos desconsolados, abrazos y profunda tristeza. La voz de un locutor expresa la noticia más inesperada. Pedro Infante está muerto. Pedro Infante fue un gran actor y cantante de la época del cine de oro mexicano. Él se convirtió en todo un sex symbol para las mujeres de la época, incluso en la actualidad todavía sigue siendo un estereotipo de masculinidad en la cultura mexicana. Pedro Infante no hay dos. Pedro Infante es único. Hay muchos hombres que quisieron ser como Pedro Infante. Era un mexicano clásico, ¿no? Yo creo que el ídolo más importante que ha dado México. Decir Pedro Infante es decir México. Pedro Infante falleció el 15 de abril de 1957 en un trágico accidente aéreo. Acababa de despegar su avión del aeropuerto de Mérida, Yucatán, cuando a los pocos minutos, se dice que a 20 metros de altura, se precipitó sobre unas casas. El cuerpo de Pedro en ese momento, junto con el capitán Vidal, que es el que venía como responsable de la aeronave, y el mecánico, quedaron prácticamente destruidos. Sin embargo, se dice que fue reconocido por una pulsera de oro, una esclava de oro que siempre portaba en su mano derecha. Fue una tragedia muy, muy grande. Nadie lo podía creer que el gran ídolo de México se hubiera ido de esa manera y tan joven. Cuando se murió, bueno, fue una cosa... Ay, no, fue algo impresionante. Algo, no te lo puedo describir. Y yo, pues, no... tratando de alivianar las cosas, pero pues, esas cosas no se pueden alivianar, ¿verdad? Él era muy buen muchacho. Era muy agradable, muy simpático.
cantaba muy bonito. Y pues ahí se acabó Pedrito. Su velorio fue a puertas abiertas para que los miles de fanáticos de todo el país pudiesen despedirse del ídolo de Guayaquil. Sin embargo, el féretro se mantuvo cerrado y de inmediato una idea surgió en la multitud. Pedro Infante estaba vivo. Había muchas cosas que no resultaban lógicas. Si los cuerpos se carbonizaron, quiero decir que hubo una temperatura superior a 1000 grados centígrados. ¿Por qué no se fundió una pulsera de oro? Si el oro sabemos que se funde a 1064 grados centígrados. Y también esto de que había fingido su muerte o de que no estaba muerto, de alguna forma lo alimentaba Cantinflas. Cantinflas, aunque cargó su féretro y era su gran amigo, sí decía mucho. Pedro Infante no ha muerto, y hacía una conveniente pausa para después completar: no ha muerto, siempre vivirá en nuestros corazones. ¿Realmente podría ser cierto que Pedro Infante sobrevivió al accidente aéreo? Un policía militar me dijo: mira, fuimos y encontramos a tu tío en la selva. Estaba casi muriendo, se lo tuvieron que, lo ayudaron muchas personas allá. Pero no, la verdad no sabemos qué pasó. Pero, ¿por qué Pedro Infante podría haber simulado su muerte cuando era una de las estrellas más famosas y reconocidas de México? Se le hizo un complot, que él grababa canciones y que a veces no cobraba en el momento y se iba acumulando muchísimo dinero y no le podían pagar. Y la única forma de no pagarle, pues la orden era matarlo. Y le dieron una oportunidad y dio pie a todo esto. Y la otra versión, bueno, es que tenía problemas con personas poderosas por situaciones personales, ¿no? Y que era mejor desaparecer, huir. Las teorías acerca de Pedro Infante simulando su muerte eran muchas, pero ninguna de ellas pudo comprobarse. Y con el tiempo, los fanáticos lograron aceptar la muerte de su ídolo. Sin embargo, algo inesperado sucedió. Llegan los años 80 y aparece la figura de Antonio Pedro, un sujeto que cantaba, se movía igual que él, el parecido era fantástico. Se parece mucho. El físico, el timbre de voz, la forma en que modula las canciones, la manera en que habla, la cicatriz que tenía Pedro Infante en la barbilla, también la ha presentado este señor. Hay un dictamen caligráfico de un perito en caligrafía, que pues dictamina que tienen la misma letra. Lo curioso también es que de Antonio Pedro no conocemos mucho antes de 1983. El padre de Omar Pérez Salomón era un amigo íntimo de Antonio Pedro, y él es uno de los mayores defensores de la teoría que asegura que en realidad era Pedro Infante. Tuvimos una convivencia muy cercana, me contó anécdotas de él, de la primera etapa como Pedro Infante, y tuve la oportunidad de conocer a muchas personalidades que fueron amigos de él en la primera etapa y que ellos siempre lo estuvieron como defendiendo, encubriendo. Era parecido, tenía facciones, algunas cosas, mas sin embargo, pues nosotros creemos que murió en el 57. No era ni la cuarta parte de lo que hacía Pedro Infante. Viendo sus películas, oyendo hablar a mi tío Pepe Infante, oyendo hablar a mi tío Pedro. No, Toño Pedro no era mi abuelo. Bueno, no sé, yo ya eso no lo supe yo, porque salían muchas cosas alrededor, ¿no? Pero, pues, Pedrito se murió. La familia de Pedro Infante siempre negó que Antonio Pedro fuese el verdadero ídolo de Guayaquil, pero asombrosamente él tampoco lo reconoció en público. Antonio Pedro nunca dijo ser Pedro Infante, jamás. Cuando le preguntaban, siempre dijo: yo soy yo. Ni lo negaba ni lo afirmaba, lo dejaba en la duda total. Así quedó. ¿Era Antonio Pedro un hombre falso que utilizaba Infante? Y de ser así, ¿por qué decidió regresar a la vida pública luego de tantos años? Antonio Pedro falleció en el año 2013, cuando Pedro Infante hubiese tenido 96 años. Y todas las respuestas se han marchado con él. Miles de personas alrededor del mundo
mueren solas en sus hogares y suelen transcurrir semanas o incluso meses hasta que encuentran sus cuerpos. Lo que les haya sucedido en sus minutos finales será siempre un misterio que perdurará por décadas. 1994, Pedro de Toledo, Brasil. El productor de aguardiente, Manuel Vaz, regresó a su chacra luego de un viaje a San Pablo. De inmediato, se dirigió a la vivienda del peón para ponerse al tanto de lo sucedido en la propiedad durante su ausencia. Lo que encontró es uno de los casos policiales más enigmáticos de Brasil y hasta la actualidad permanece sin respuesta. El dueño, al llegar allí, encontró la casa cerrada. La puerta estaba cerrada con llave por dentro. No podía abrirla y mirando por la ventana, vio el cuerpo de José Marlone en el piso. Inmediatamente, el hombre pidió auxilio a la policía local. Tuvimos que derribar la puerta para entrar a la casa. Al entrar a la casa, la víctima estaba en el suelo y se encontraba completamente carbonizada. La ropa no estaba quemada. O sea que a pesar de que estaba carbonizado, muy negro, la ropa era visible, tanto la camisa amarilla como el pantalón corto azul que llevaba. El cuerpo de José Marlone estaba completamente carbonizado y la primera conclusión fue que había sido víctima de un incendio. Pero de ser así, ¿por qué su ropa se encontraba intacta? Entonces no habría un crimen allí. Digamos que alguien le prendió fuego. Si le hubiera prendido fuego, su ropa también se habría quemado, pero no estaba quemada. El cuerpo de José Marlone estaba completamente carbonizado, pero él no era la única víctima de aquel extraño fenómeno. Había un pollo dentro del recinto, y este pollo estaba muerto de la misma manera, y a 60 metros de distancia, medí en el establo del lugar, murieron también 2 terneros más. Alrededor de los cuerpos, tanto de los animales como de Marlón, había una especie de ceniza blanca, como si un líquido se hubiera derramado allí y se hubiera evaporado y dejado esa ceniza blanca. Llamaba la atención de la gente esa mancha blanca, pero no había ningún tipo de explicación. No era pintura, no era ningún material que pudiéramos identificar. Preferimos llamar a un perito forense. Pero bueno, él también estaba confundido sobre lo que pudo haber pasado en ese lugar. ¿Pero qué podría ser aquel extraño polvo blanco? ¿Estaría relacionado con las muertes de José Marlone y sus animales? Meses antes, meses después, meses durante, hubo una ráfaga de avistamientos de platillos voladores en la región de la costa sur de Sao Paulo, donde está Pedro de Toledo. ¿Existe la posibilidad de que haya sido golpeado por la energía de uno de estos objetos voladores no identificados? Hay muchos casos en los que el observador al acercarse a la nave siente esta energía y en ocasiones se quema, se lesiona por esta energía que crea el objeto cuando éste está descendiendo o en este caso volando, iniciando su vuelo. Muchos investigadores ufológicos creen que la muerte de José Marlone podría estar relacionada con un avistamiento ovni, pero ninguno tiene pruebas suficientes para demostrarlo y el caso permanece sin resolver. En estos 28 años que llevo trabajando como delegado, nunca había visto una situación así. Es algo como que no tiene ninguna explicación. Normalmente haces la diligencia debida y llegas a la conclusión de que se produjo un delito o no, y en este caso no llegamos a ninguna conclusión. ¿Provenía de una nave extraterrestre esa supuesta energía que acabó con la vida de José Marlone? Y de ser así, ¿habrá sido un accidente o fue el caser un conejillo de Indias? ¿Estarían estas respuestas en el misterioso polvo blanco que rodeaba el cuerpo? Tal vez la verdad siga estando allá afuera. ¿Sabía que imaginar cómo será la propia muerte es algo que casi todas las personas experimentan en algún momento de su vida? Y si bien la mayoría fantasea con un final apacible y amoroso, a veces el destino juega sus propias cartas y la muerte llega rodeada de misterios que perdurarán
incluso mucho tiempo después de que nos hayamos ido.